Listo, bueno. Si se pone muy lento, quito el video. Hablemos de barrera hematoencefálica. Hablen, ¿qué leyeron? ¿Qué es la barrera hematoencefálica? ¿Para qué sirve? Profe, pues yo leí que la barrera hematoencefálica es como una barrera lipídica y que la función principal de ella es proteger al encéfalo y pues todo lo que está allá adentro de lo que son toxinas o moléculas muy grandes que a lo mejor pueden quedarse trancadas por allá. Entonces ella permite el paso de lo que son moléculas pequeñas o livianas como gases y agua y pues protege al encéfalo de toxinas, de cosas que le hacen daño. ¿Qué elementos componen la barrera hematoencefálica? Profe, la barrera tiene células endoteliales, también tiene una membrana basal y tiene podocitos, que son pues las prolongaciones de los astrocitos. Ok. ¿Qué otras células tiene? Porque pues eso en realidad es por fuera, ¿sí? Lo que compone de alguna forma la barrera hematoencefálica. Pero a pesar de que no la nombran como una célula principal de la barrera hematoencefálica, hay otra célula que es bastante importante, pues que en realidad sin esa célula, o bueno, sin ese componente, pues sería imposible transportar todo lo que necesita el cerebro, llámese electrolitos, glucosa o lo que sea. ¿Fosfolípidos? La sangre, chicos. Ah, La sangre. Sin la sangre, ¿cómo movemos cualquier tipo de sustancia? Como nos fijamos en esta imagen, estas células endoteliales son más estrechas ahí que en cualquier otro lugar del cuerpo. Generalmente, pues las células endoteliales del vaso tienen uniones estrechas, ¿sí? Pero ante componentes como inflamación o cosas así, pues esas uniones se vuelven un poquito más laxas para permitir ya sea el paso de células, el paso de sustancias con alto peso molecular, el paso de proteínas. Por ejemplo, lo que pasa en los pacientes desnutridos es que no tenemos suficientes proteínas que me vuelvan esa solución un poco más densa y empezamos a perder o a tener fuga de líquidos y es lo que produce el edema. ¿Sí? Eso pasa en las demás estructuras del cuerpo, pero así tengas desnutrición, ¿sí? Hablando como tal de ese, uy, la cámara está sucia, hablando como tal de ese eh, tema en específico, eso no pasa en el cerebro, ¿sí? El cerebro se nos hincha o se inflama o se hematiza por otras causas. Pero el cerebro está muy bien protegido y nosotros mantenemos primero una presión de perfusión cerebral, que pues no les había dado el término como tal, pero en la clase anterior les decía que el líquido cefalorraquídeo mantiene una presión, mantiene un flujo, mantiene un movimiento constante dentro del cerebro gracias a la perfusión, a la presión de perfusión cerebral, que está dada también por la presión arterial media. Pero digamos que a pesar de que en algún momento, por ejemplo, tengamos elevación de la presión arterial de forma rápida, de forma fugaz, pues nuestro cerebro no se va a ver tan afectado, ¿sí? Ya en casos extremos, que tengamos presiones arteriales supremamente elevadas, pues algún vasito puede sangrar o algún vasito que estaba estenosado, que estaba más pequeño de lo normal por grasa, por alguna placa o pues por algo que estuviese pasando,
pues ya no solamente va a sangrar, sino de pronto, como aumentamos la presión, se va a obstruir porque se aumenta un poquito los requerimientos de oxígeno y producimos isquemia. Eso es lo que llamamos enfermedad cerebrovascular, que es causada por la hipertensión arterial, ¿sí? Y se da por lesiones en toda esta área. No solo en el área o en la barrera hematoencefálica, sino pues en el área de circulación cerebral. Cuando veamos circulación cerebral, pues vamos a entenderla un poco más. Listo, entonces, repasemos. Células endoteliales, los podocitos de los astrocitos. Recuerdan que cuando veíamos células, veíamos que los astrocitos tenían como diferentes pies que se ubicaban y que sostenían las células o las células neurológicas, neuronales, pero también se componen o tenían una unión bastante estrecha en la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es indispensable para mantener el equilibrio, desde medicamento, agua, sodio, cloro, potasio, hasta sangre, absolutamente todo, ¿sí? La barrera hematoencefálica es quien nos dice que entra y que no entra al sistema nervioso. ¿Listo? Bueno. ¿Qué más sabemos de la barrera hematoencefálica? ¿Qué más quieren contar? ¿Aló? Chicos, ¿me escuchan? Profe, Sí, señora, profe. es que no se la había escuchado ahorita. Profe, qué pena, es que no se le escucha bien. Se le entrecorta, profe. Ok, voy a quitar el video para ver si corre un poquito más. ¿Qué más sabemos de la barrera hematoencefálica? ¿Qué, profe? ¿Qué más sabemos de la barrera hematoencefálica? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, señora. ¿Qué más tienen que decirme de la barrera hematoencefálica? Pues, profe, lo que forma como tal la barrera son las uniones estrechas que tienen pues las células que la conforman, que serían las células endoteliales. Ok. ¿Cómo hace para tener el transporte? Perdón. ¿Cómo hace para tener el transporte? ¿O cómo hace para moverse la sustancia por la barrera? Disculpen. ¿Cómo se mueve? Profe, pues creo que en el SNEL no dice, pero yo supongo que es por transporte pasivo, ¿no? Algunos. Ok. Averiguemos cómo hacemos para mover los diferentes solutos y las diferentes sustancias desde la luz del endotelio y lo movemos hacia el sistema hermético cerebral. ¿Listo? ¿Alguna duda con respecto a la barrera hematoencefálica?
¿Estamos viendo la presentación? Sí, señora. Bueno. ¿Alguna duda con respecto a barrera hematoencefálica? No, señora. Bueno. Vamos a hablar ahora de corteza cerebral. ¿Listo? ¿Qué han leído de la corteza cerebral? ¿Qué compone la corteza cerebral? ¿Qué tipos de células tenemos en la corteza? ¿Y qué funciones tienen estas células de la corteza? ¿Aló? Profe, pues la corteza cerebral, esto la encontramos constituida o formada por lo que pueden ser pues varias células, porque obviamente no van a estar conformadas por unas como tal. Entre ellas se encontraban lo que eran las células estrelladas, las células Sí. fusiformes, células piramidales, estos células horizontales de Cajal, y Ujú. no me acuerdo cómo eran las que eran de un nombre rarito, Martionite, algo así. Martinotti. Eso, esas. Ujú. ¿Cómo está conformada las capas de la corteza? O bueno, si alguien tiene algo más para decir acerca de estas células que encontramos ahí. Profe, que ellas responden a informaciones precisas y entonces eso hace que sean muy importantes. Y pues cada una de ellas está desde la capa más superficial hasta la capa más interna. Bueno, Profe, pues también nos divide, digamos, el cerebro en dos tipos de áreas, eh, homotípica y heterotípica, en la cual nos dividen, nos clasifican a su vez pues las 6 capas, dependiendo si es homotípica, si permite las 6 capas completas de la corteza, o heterotípica, en el cual está la corteza granulosa, donde la tercera y la quinta capa no están bien desarrolladas, entonces se toman completamente como desde la segunda hasta la quinta como una capa. Y ujú. la granulosa, que nos hablan de el sentido contrario, de que la capa 2 y 4 no están bien desarrolladas, entonces las toman como opciones en la división de estas áreas de la corteza. Ok, bueno. ¿Dónde encontramos las 6 capas completicas? ¿Y qué nombre tiene cada capa? Profe, las capas pueden ser la molecular, capa granulosa externa, la capa piramidal externa, después viene lo que es capa granulosa interna, después viene la capa, la ganglionar, y por último ya encontramos lo que era la capa multiforme. Bueno, esta imagen nos muestra externo, interno. ¿Listo? Este es todo el grosor o el espesor de la corteza cerebral y tenemos una división, pues una conformación externa, o sea, acá irían pegadas las meninges y acá estaría hacia abajo pegadita la sustancia subcortical o toda la sustancia blanca o las fibras que salen de la corteza cerebral. ¿Listo? ¿Aló? ¿Alguien iba a decir algo? Profe, con respecto a la división, no toda la parte de la corteza tiene 6 capas. Hay unas que tienen Ujú. menos capas, que son las que se denominan heterotípicas, y las que sí las poseen las 6 se llaman homotípicas, y ellas se relacionan en las diferentes capas. Un ejemplo, la que son de tipo granulosos, estas las encontramos en las capas 2 y 4. Entonces, dependiendo, no en toda en todo el total de la corteza van a conseguir seis capas, sino en unas 6, en otras 5. Entonces eso tiene una subdivisión. Ujú. Bueno, háblenme del tipo granuloso.
Tipo granuloso, contienen células desarrolladas y son de tipo, las células son estrelladas y están bien compactas, y esas se encuentran principalmente en la capa 2 y 4, se encuentran primordialmente, y no también en la capa 3 y 5. La mayoría de las células que tenemos ahí son células estrelladas, o sea, son células pequeñas, no sé si ustedes las recuerdan, no tienen axones prolongados o axones largos, sino son células estrelladas que se van a interconectar un poquito vertical, pero la mayoría de las veces tienen conexiones horizontales. ¿Listo? La tipo agranuloso, ¿qué características tiene? Profe, estas están mal desarrolladas en las capas 2 y 4, prácticamente son nulas la existencia de ellas. Y las células piramidales de la capa 3 y 5 están bien distribuidas de manera compacta y estas son grandes. Están asociadas a Principalmente la se encuentra en el giro presental y en otras áreas del lóbulo frontal. Y es importante que aquí estos dan lugar a fibras eferentes. ¿Alguien iba a decir algo más? Alguien abrió el micrófono, pero no alcancé a notar quién era. Yo, profe, lo mismo que está diciendo él, que se asocia con la función, con bastantes fibras referentes y se asocian a la función motora. Ok. Entonces, si se asocian a la función motora, podemos pensar que hacen parte de la vía piramidal, ¿cierto? De ahí viene el nombre, chicos, de la vía motora, o cuando hablamos de vía piramidal, de ahí viene el nombre, porque sus células de origen son células piramidales o son células multipolares grandototas en forma de pirámide, con dendritas bien definidas y con axones supremamente largos. O sea, estos axones piramidales que nacen desde la corteza, ¿a dónde llegan? Ese axón sin terminar, ¿hasta dónde llegan? Imagínense lo largos que pueden llegar a ser. ¿Dónde hacen sinapsis? ¡Uy! Mi bebé se emocionó. ¿Dónde hacen sinapsis? ¡Aló! Profe, ¿en dónde hace sinapsis? ¿Qué es? ¿Que se cortó? Qué pena. Las células piramidales, los axones, las células piramidales, que nacen en la corteza y donde hacen sinapsis. En las áreas motoras. ¿En las áreas motoras de qué? Uy. Del cerebro, por ejemplo, en el lóbulo frontal. No. A ver. Devolvámonos. Repasemos. Vamos a hablar de la vía piramidal porque estamos hablando que la capa de tipo agranuloso, o pues la corteza de tipo agranuloso, la capa 2 y 5 están, la capa 2 y 4 están más chiquititas de lo normal y la capa 3 y 5 son más grandecitas. Que las encontramos en las áreas motoras, decíamos. Entonces mi pregunta es, de ahí nace la célula o la vía piramidal, grande, bien formada. Ese axón que nace de esa célula piramidal, ¿a dónde hace sinapsis? ¿A dónde llega a hacer sinapsis? O sea, su recorrido es desde la corteza hasta dónde. Profe, el giro presental. No, chicos,
Vía piramidal. Recordemos, vías medulares. ¿A dónde hace sinapsis? La vía piramidal es una vía descendente, es de las vías descendentes más importantes de la Hasta el médula. ganglio. ¿Cuál ganglio? ¿La vía motora tiene ganglio? Yo sé que estamos hablando de corteza, pero repasemos. Vía piramidal, díganmela. Motoneurona superior, interneurona, motoneurona inferior. Ajá, ¿de dónde a dónde van? Aló, chicos. Profe, ¿cómo que llama la vía? Es que no la entendí. Piramidal. Profe, voy a leer porque no me la sé. Las vías piramidales son vías descendentes simples que presentan la primera neurona en la corteza cerebral y la segunda neurona se encuentra en las astas anteriores de la médula espinal y en los núcleos motores somáticos de los nervios craneales. El cuerpo de la neurona... ¿Dónde? ¿En dónde? No lean. No lean como leyendo las tablas de multiplicar. Analicemos. Entonces, la vía piramidal inicia, o la motoneurona superior inicia en la corteza y llega ¿hasta dónde? Hasta las astas anteriores de la médula espinal y en los núcleos motores simpáticos de los nervios craneales. Cuando hablamos de los pares craneales motores, pues esos llegarán hasta la carita, pero si la motoneurona o pues si esa vía piramidal tiene que mover el dedito gordo del pie, que hace parte específicamente de ese uno, pues hasta dónde tiene que llegar, desde la corteza hasta los niveles inferiores sacros de la médula espinal. O sea, imagínense en ese axón lo largo que es. Chicos, no me quiero preocupar, pero ¿cómo es posible que nos confundamos en la vía piramidal? Eso ya lo vimos, eso ya lo evaluamos. Por favor, hay que repasar. ¿Cómo no van a saber la vía piramidal? Es la más sencilla de todas. Si yo les hablara de vías ascendentes, que son un poquito más complejas, les creería que se confundan aún. Pero en vía piramidal no. Eso no tiene perdón de Dios. Por favor, repasen vía piramidal. ¿Ok? Bueno, entonces va desde la corteza, hace sinapsis en las astas anteriores de la médula espinal, puede haber o no interneurona, y luego sale de ahí la motoneurona inferior, ¿sí? Esa es la vía y va hasta el músculo. ¿A cuál músculo? Al que ustedes quieran. Entonces, de ahí la importancia de las células piramidales, ¿sí? No es que simplemente tengan función motora, solamente que en el área motora primaria es donde más grandes están y mejor las vemos. ¿Qué pasa en la corteza? En la corteza visual, en la corteza o justo en la cisura calcarina. ¿Qué sucede? ¿Qué tipo de corteza tenemos? Porque hay una diferencia importante entre la corteza visual y la corteza motora desde el punto de vista histológico. ¿Cómo se ve la corteza visual? Profe, se observa estriada. Profe, pues histológicamente el área visual es de tipo granuloso con pocas células piramidales. Y se ven unas lineecitas o se llama así estriada
porque se ve algo interesante en esa corteza. ¡Ay, me duele el brazo! ¿Qué se ve? ¿Qué se ve, chicos? Chicos, ¿qué se ve? Profe, se ve la tabla, pero se ve borroso. ¿Qué se ve en la corteza visual o en la corteza estriada? ¿Cómo se llama esa bandita? Ahí está el nombre. Profe, la de Bayar. Sí, señor. Profe, esta banda se puede observar a simple vista y también se conoce como la estría de Hennary. Ok. Bueno. Cuéntame qué características chéveres, por decirlo de alguna forma, tiene la corteza cerebral. ¿Cómo, profe? ¿Qué características chéveres tiene la corteza? Pues, profe, a mí me pareció interesante que, por ejemplo, el tamaño del área de la corteza que se le asigna como a cada parte del cuerpo no es de acuerdo al tamaño de esa parte del cuerpo, sino a la cantidad de receptores que tiene. O sea, qué tanto trabajo se necesita para hacerla mover. Cuéntame más. ¿Por qué lo dices específicamente? Porque me llamó la atención cuando estaba leyendo lo que es el lóbulo parietal. Sí. Y al final dice, o sea, hace como esa aclaración, que el tamaño del área cortical asignada a cada parte del cuerpo es directamente proporcional al número de receptores sensitivos en esa parte. Entonces eso me llamó la atención porque uno pues tendería a pensar que, por ejemplo, el área asignada para las piernas, que es como lo más grande que hay que mover en el cuerpo, sería muy grande, pero no necesariamente. Aunque bueno, sí es amplio, pero no es como que ocupa un gran espacio de la corteza, sino pues grandecito en comparación a otras cosas, pero es como súper gigante. Ok. Y en el caso, bueno, eso en el caso de los receptores sensitivos, ¿cierto? En el caso de las áreas motoras o de las áreas visuales o de las áreas auditivas. Profe, de las motoras, eh,
Es que yo lo subrayé. Decía que el área de la corteza que pues, se encarga de controlar ese movimiento respecto a lo motor es tan grande como la habilidad que se necesita para realizar ese movimiento. O sea, como la masa o la cantidad de músculos que se necesitan para lograr el movimiento. ¿Tú crees que depende de la masa del músculo? No, no de la masa de qué tan pesado sea, sino de qué tantos músculos se necesitan activar para hacer el movimiento. O sea, qué tantos músculos le tiene que llegar. Ok, listo. Bueno, más adelantico quiero que volvamos a hablar de eso que tú estás nombrando porque hay dos imágenes interesantes que les tengo que mostrar. Que creo que ya las habíamos visto cuando yo les dije que estudiáramos el homúnculo motor y el homúnculo sensitivo. ¿Ok? Bueno. Entonces, acá vemos como conexiones sobre este cuadrito que les estoy mostrando, vemos como conexiones importantes entre las áreas más significativas de la corteza cerebral y a dónde llegan, ¿sí? Ejemplo, si estamos hablando de la corteza somatosensorial primaria, que todas las vías vienen de la médula espinal, las vías ascendentes, y llegan a la corteza somatosensorial primaria, esta tiene conexiones con el área somatosensorial secundaria. El área visual tiene conexiones definitivas, o sea, las últimas, o sea, lo que se mueve de ahí a otro lado de la corteza, porque todo esto es corteza, va a ir al área visual secundaria. El área auditiva primaria, pues va a ir al área auditiva secundaria. El área gustativa, esa sí se queda en un área gigante y ahí mismo hacemos como todas las conexiones y es en la circunvolución posterior central. Ya les muestro una fotico para que la podamos ubicar. Y el área olfativa, pues nos vamos inicialmente desde el área primaria a las áreas secundarias olfativas. El área motora como tal no tiene conexiones inicialmente corticales, porque acuérdense que el área motora es una vía descendente, entonces ya va a tener conexiones generalmente hacia lugares que descienden. Tiene conexión con los ganglios basales. ¿Sí se acuerdan de eso cuando veíamos sistema extrapiramidal? Que necesitamos tener una conexión cercana desde los ganglios basales a la vía motora para saber qué tipo de movimiento vamos a hacer. Tiene conexiones con los núcleos motores de los pares craneales, que son motores, y tiene conexiones con pues, todas las áreas motoras del asta anterior de la médula espinal. ¿Listo? Bueno, en esta imagen, ubiquémonos, frontal, occipital, parietal, temporal, cerebelo. Frontal, tenemos áreas bastante importantes. Primero el área prefrontal. Toda el área prefrontal está asociada con el pensamiento, el raciocinio, la lógica y la personalidad. Ahí está la personalidad de ustedes, chicos. Lo que los define. Como son. Digamos que algunos todavía no tienen su personalidad completamente definida porque son muy pequeños, ¿sí? 17, 18 años, aún hay neuronas por mielinizar. Entonces hay cositas de la personalidad que todavía se están modificando, pero ya en general ya podemos decir que lo define algún tipo de personalidad. Posterior a eso, en verde, en el área cortical frontal, tenemos un área premotora y un área motora primaria, o la corteza primaria. Este es el surco central. Si el surco central nos divide frontal de parietal.
Y este surco central nos da un área precentral, que es el área motora primaria. También tenemos un área bastante chévere, bastante interesante, que se encuentra acá abajito, como en la parte inferior del lóbulo frontal, con vecindad o con límites hacia el lóbulo temporal, y es el área motora del lenguaje o el área de Broca. Ese nombre no lo deben olvidar porque ya les voy a enseñar unas cositas acerca de esa área. ¿Listo? Eso a grandes rasgos de lo que tenemos en las áreas frontales de la corteza cerebral. ¿Me escucharon todos bien hasta ahí o se entrecortó? Bien, Sí, profe. profe, sí. Profe, tengo una esa... pregunta. Señora. El área prefrontal se va, digamos, como moldeando de acuerdo a las influencias que tengamos y como, bueno, como vayamos cambiando. Pero entonces yo tengo una pregunta. Si dos personas fueron criadas pues como en el mismo entorno y como con las mismas cosas y todo eso, por ejemplo, dos hermanos, Nunca van a ¿por ser iguales. qué? O sea, es que se ve demasiado marcada la diferencia, entonces quisiera saber si es porque, no sé, algo anatómicamente o bueno, no sé. O sea, siempre me ha causado como curiosidad eso, porque dos personas que, digamos, si, o sea, si se dice que se va moldeando de acuerdo a las influencias y los dos tuvieron las mismas, ¿en qué punto se bifurca tanto como esa personalidad de los dos? Generalmente, a pesar de que nuestro ojo vea que tienen las mismas influencias, no tienen las mismas influencias así hayan sido criados por los mismos padres. ¿Por qué? Digamos, si en tu casa hay 4 hermanos, pero todos se llevan un poquito de años entre un hermano y otro. No sé de pronto en tu casa cuántos hermanos tienes. Dos. 2, o sea, 3 serían contigo. Sí, ¿Tú eres la menor? la del medio. Bueno, hay algo interesante con los hermanos del medio. El mayor, de pronto puedo estar equivocada, pero es lo que generalmente son los patrones de conducta de las familias. El hermano mayor es el que tiene más carga afectiva, tiene más carga emocional y tiene más carga en cuanto a ser psicorrígido. ¿Por qué? Padres primerizos, dejó un primer bebé que lo querían criar perfecto. Entonces es el que menos tiene libre expresión de su personalidad de alguna forma, es el que más se cohíbe en expresar los sentimientos y además es con el que más fueron duros, ¿sí? No pasa en todas las familias, pero en las familias grandes generalmente pasa eso. Es el hermano que le tocó cuidar de los otros hermanitos así fuera por momentos pequeñitos, entonces es el que tenía que dar ejemplo, es el que es un poco más organizado del resto, lleva como marcado su patrón de orden un poco más que el resto. El hermano del medio, si tú hubieses quedado como la hermana pequeña, serías la consentida, el bebé, o mientras se iba desarrollando ese bebé, los papás ya se dieron cuenta que no podían ser tan estrictos, fueron un poco más laxos, los dejaban ya ensuciarse, expresarse mucho más, ser mucho más libres. Pero cuando llega el otro hermanito, el hermano pequeñito, entonces ese hermano o hermana es el más libre de todos. ¿Por qué? Porque ya han ido entrenándose de alguna forma con los dos anteriores hermanos. No es que lo hayan hecho mal, es que su cerebro y el cerebro de los papitos también se volvió un poquito más laxo a medida que iban creando los siguientes hermanitos, ¿sí? Entonces ya el hermano más pequeño es el más rebelde, el más revoltoso, sin ser malo, ¿sí? Sino ya dejaron que su personalidad fluyera un poquito más y no son tan, no son tan estrictos. Además, siempre tienden a parecerse más a alguien.
unos más al papá, otros más a la mamá, teniendo una combinación de los dos, si obviamente fueron paternidades compartidas, si tanto la figura paterna y la figura materna estuvieron presentes, ¿sí? Ya si la figura paterna estuvo un poco más ausente en el sentido de que solo se dedicaban a trabajar en los modelos familiares antiguos, porque digamos que de alguna forma ya los modelos familiares nuevos es que mamá y papá trabajan, mamá y papá cocinan, mamá y papá se dividen las cosas de la casa y mamá y papá también se dividen la crianza emocional de sus hijos. Entonces, los hijos tienden a aparecerse. A pesar de que viven en el núcleo familiar, fueron criados en épocas diferentes, bajo influencias medioambientales diferentes, así sea diferencias de 4 a 5 años son completamente diferentes. Lo que no sucede en los gemelos idénticos. Primero tienen una carga genética idéntica y están criados bajo el mismo modelo al mismo tiempo. No sé si de pronto estoy errada, no sé si de pronto no aplique para todos los modelos familiares, pero la mayoría de modelos familiares tienen como esa dinámica. Hablando de esta época, ¿no? No nos podemos basar en los modelos familiares en los que fueron criados nuestros padres. Aunque los padres de ustedes son un poco más jóvenes. Mis papás ya son como más adultos, entonces el modelo familiar de ellos obviamente era supremamente restrictivo, por eso ellos tienen muchos conflictos en cuanto a expresión, en cuanto a miedos, en cuanto a cosas por modificar y superar. Entonces, pues es un ejemplo. No sé si de pronto me equivoqué en tu caso. En unas cosas súper sí y en otras no tanto. Pero sí, o sea, sí me hizo como caer en cuenta de que un año es un año, o sea, aunque sea uno, pero ahí está la diferencia. ¿En qué se parecía más o menos la teoría que te estaba dando? En que es como más reprimido, no expresa pues lo que siente y todo eso, y pues sí tiene, sí, o sea, súper sí en esa parte, y luego ya en que es ordenado y todo eso, ya no, pero al principio sí. No, pues Sino que eso depende es que del no modelo. nos llevamos ni un año. Por 5 días no nos llevamos el año con mi hermano mayor y siempre me causa demasiada curiosidad la diferencia tan absurda que hay entre los dos. Además, porque es que tienen cargas genéticas diferentes, ¿no? A pesar de que son de los mismos papitos, no tienen los mismos alelos, no tienen los mismos, comparten cromosomas, pero no son idénticos. Entonces, pues siempre se modifica algo. Y pues lo más importante es que la personalidad de los seres humanos sienta sus bases hasta los 7 años, ¿sí? De los 7 años en adelante, no es que el niño de 7 años vaya a seguir siendo igual hasta adulto, pero digamos que ya tiene un modelo establecido, ¿sí? Y de ahí en adelante, o reforzamos conductas, ya sean buenas o malas, y definimos una personalidad, o modificamos conductas, ya sean buenas o malas, el mismo cuento, y definimos una personalidad. Ejemplo, niños seguros hasta esa edad, que no les da miedo leer, que no les da miedo expresarse, pero supongamos si sus profesores, papás o miembros de la comunidad donde se esté desarrollando le dicen, oye, pues que lees mal, o sea, así no se lee, tienes que leer mejor, o no lo dicen como mejor, sino, no, lees mal, lees mal, lees mal, lees mal, pues él se va a quedar con ese pensamiento de que lee mal y definitivamente va a empezar a leer mal, ¿sí? A diferencia de si le decimos como de, oye, eres excelente, estás aprendiendo, estamos súper orgullosos de ti, eres un excelente niño, vamos a reforzar la lectura todos los días, entonces modificamos en ese niño una conducta de primero a que lea mejor, pero sin hacerlo de forma hiriente, por decirlo de alguna forma, ¿sí? De que más adelante no tenga miedo a expresarse en público, sino que esté seguro de que su familia y su entorno lo ayudó a superarse, a mejorar. Y eso aplica para todo. Sí, eso aplica para absolutamente todas las cosas que hagamos y inicia en el entorno familiar.
Por eso les decía que depende del modelo de crianza que se haya tenido, si fue mamá y papá presentes o si fue mamá presente y papá ausente, o si fue solo papá presente y mamá ausente, ¿sí? Eso implica bastante en las cosas que se dan como adultos. Sí, esos miedos bobitos, esos miedos pendejos que a veces uno tiene, esas crisis de ansiedad, ese miedo a la soledad, o ese miedo a la oscuridad, o ese miedo a muchas cosas, vienen de chiquitos, vienen de ahí, porque a veces no supieron manejar algunas cosas. ¿Ok? Bueno, voy a dejar mi charla psicológica para otra clase y vamos a seguir hablando de corteza cerebral. Listo, sobre todo porque tenemos poquito tiempo. Bueno, hablamos de frontal, ¿no? Hablemos de temporal. El temporal es el lóbulo más pequeñito, pero eso no significa que no sea importante. Tenemos un área supremamente importante e interna, porque estamos hablando de corteza, que es el área auditiva. ¿Sí? El área auditivo tiene un componente auditivo primario y auditivo secundario. Entonces, todo lo que viene de nuestro octavo par craneal llega ahí específicamente. ¿Listo? También hablamos, aunque pues eso no es corteza, pero pues estamos hablando de lóbulos, en las partes internas de los lóbulos temporales, pues tenemos toda el área del pensamiento, el sistema límbico y pues todo lo que ya hemos visto anteriormente. El área parietal. Después, justito después del surco central, tenemos el giro postcentral o la corteza somatosensorial primaria. La corteza somatosensorial primaria es donde llegan todas las vías medulares ascendentes o las vías sensitivas. Y tenemos un área gigante para el sabor. Entonces ahí era donde tu compañera, que no recuerdo el nombre, nos decía que en el caso del área somatosensorial no depende de qué tan grande sea el área que pues estemos evaluando, sino de qué tantos receptores teníamos. Y la lengua, o toda el área, o todo el aparato gustativo, tiene muchísimos receptores y necesitamos un área gigante para poder entender que por qué se siente salado lo que es salado, por qué se siente dulce lo que es dulce, porque se siente amargo. Y pues obviamente hay personas, como les decía anteriormente, o en las clases anteriores, que hay personas que pues tienen ese sentido mucho más desarrollado que otras, ¿sí? Por eso son catadores. Tenemos ahí un área mezcladita, pues es que está muy en el límite, ¿sí? En el límite inferior del lóbulo parietal. Toca un poquito el temporal, pero está ahí justo en el área límite entre estos dos, y es el área sensitiva del lenguaje o el área de Wernicke. ¿Listo? Y en amarillo, en pintadito en amarillo, tenemos el área visual y la corteza visual. La corteza visual es el área primaria y el área visual... Profe, qué pena. Señor. ¿Será que le puede hacer una pequeña interrupción? Señor. Es una pregunta que me hicieron en estos días y pues no sabía cómo responderla. Entonces, ahorita que tocó la temática de los gustos, ¿será que se la puedo hacer? Y lo expresaban como si uno podía ser daltónico con el gusto. O sea, no distinguir o confundir los gustos. ¿Eso puede darse por una atrofia en parte de la corteza o...? De las papilas. ¿Va en las papilas? No, o sea, espérate. Siempre iniciamos de lo menos complejo. Lo más externo a... ¿sí? Sí, no porque alguien nos llegue acá con anosmia vamos a decir, juepucha, tienes un tumor en el bulbo. Y ya lo matamos del tumor en el bulbo. Cuando de pronto fue que le metieron un puño y tiene lesionada pues los receptores olfativos, ¿sí?
Lo mismo si un paciente empieza a presentar hipoacusia, entonces de una vez le decimos, no, usted lo que tuvo fue un infarto en el área auditiva y ya por eso su cerebro no funciona y por eso no oye, o sea. Pues es que yo llegué a pensar que las papilas no podía ser porque como estaba dividido como por sectores, si había una atrofia en alguna parte o en algún sector, lo que iba a pasar es que no iba a distinguir esa facultad en específico o ese gusto en específico. No Sí, que pero lo recuerda podía que llegar a no distinguir. los límites no son como, los O sea, si límites no está tan no por- delimitado como tal. Exactamente, ¿sí? Entonces, si yo tengo una lesión o si me quemé, aunque es muy raro porque en maduras decir que ya me quemé una vez y ya no voy a sentir nada en esa área, no. Sí, pero si es una quemadura profunda que produce atrofia en las papilas y están en continuidad, supongamos, entre la sal y el dulce, pues ya no voy a poder distinguir, por una parte. Lesiones importantes en la lengua pueden llegar a producir ageusia, es el término exacto, ¿sí? Pero, por ejemplo, el COVID. El COVID producía ageusia y producía anosmia, o produce, bueno, aunque las nuevas variantes ya no producen esa vaina, las nuevas variantes van directo a los pulmones. Pues en el caso de la anosmia, la lesión era sobre las células que estaban entre el bulbo y los receptores olfativos, ¿sí? En el caso del gusto, era una lesión como tal sobre las papilas, pero también un poquito en los nervios. ¿Qué sucede en este punto? Hay personas que quedaron con esa distorsión en los sabores, aún después de haber pasado muchos meses del COVID, y dicen que pues, las proteínas no les saben bien, entonces han dejado de comer proteínas, lo dulce ya no les sabe tan dulce, o les sabe amargo, cosas así, ¿sí? Pero no tienen lesiones en el área gustativa, cortical, sino las lesiones en el receptor. ¿Listo? Pues los tumores en la lengua producen distorsión del sabor, y lesiones propias en la boca pueden llegar a producir distorsión del sabor. Digamos que la vía Profe, se ve, oh, señor. y digamos, si hay daños en esos receptores, ¿cómo sería, digamos, por medio de terapia o algo, o medicamentos? Si ya hay una atrofia completa, si ya hay un daño completo en la raíz de la papila, ejemplo, en la raíz de la papila gustativa, muy complejo. Porque pues acuérdense que toda la vía neuronal, pues ella no se regenera, ¿no? No podemos decir, ay, cambiamos este receptor por otro. Digamos que no lo pierden del todo y sí, con terapias pueden llegar a tener algún tipo de percepción de olor, de sabor, pues en este caso, en este ejemplo, pero pues nunca queda igual. Eh, mm, Lesiones importantes, por ejemplo, saliéndonos un poquito del tema del gusto, pero lesiones con golpes fuertes sobre esta área pueden llegar a producir anosmia. Si un accidente o algo en el que se golpean justo la parte superior de la nariz entre entre los ojos, afectan el bulbo y ya quedan con lesiones permanentes, como malos olores o abolición del olor completamente. Y pues a pesar de que hagamos terapia o alguna cosa, pues el bulbo olfatorio no recupera como su función, ¿no? Pero recuerden que en medicina no todo es blanco o no todo es negro. Hay casos en los que los pueden recuperar. Bueno, la Gracias, profe. corteza, señor. Perdón, que gracias, perdón la interrupción ahí. Tranquilo. Corteza visual primaria, la cisura calcarina o la corteza estriada, y el área visual. Recuerden que el occipital se ve pequeño en su parte externa, pero él tiene una parte interna bastante interesante, cortical, que es mucho más amplia. Bueno, esto para repasar un poquito la anatomía y para repasar un poquito
las circunvoluciones y las cisuras más importantes. Entonces recordemos la cisura central, el giro precentral, la circunvolución poscentral, el giro poscentral, motor sensitivo, en el lóbulo frontal, específicamente toda el área prefrontal, no lo olviden, todo lo que está muy pegadito hacia la frente nos define personalidad, lógica, comportamiento, porque tiene conexión con la amígdala, sí, es el área que controla la amígdala, y cuando hablábamos de sistema límbico, recuerden que hablábamos que hay lesiones a veces frontales que pueden llegar a causar cambios en la personalidad, ¿sí? La cisura lateral que me divide el frontal del, me cansé, el frontal del temporal, parte de la cisura parieto-occipital que me divide el parietal del occipital, y pues las circunvoluciones temporales, chicos. Esta es la superior, la medial, la inferior. Eso a grandes rasgos es lo que vemos en el cerebro, y como los dividieron para tener una descripción anatómica un poco más chévere y más fácil de entender. Bueno, acá vamos a hablar de las principales áreas, cerebrales. Ya las habíamos nombrado, pero vuelvo y se las repaso. El área motora del lenguaje, el área sensitiva del lenguaje, Broca, Wernicke, el área auditiva, motora primaria, parte de la motora secundaria, somatosensorial primaria y parte de la, somatosensorial secundaria. El área visual primaria es lo que les decía, hacia la cara interna, el lóbulo occipital, vemos que esta área es mucho más grande, más amplia. ¿Listo? El área motora primaria la vamos a llamar el área 17 y el área motora secundaria el área 18. El área motora primaria, perdón, visual primaria. El área motora primaria, área 4. El área somatosensorial está generalmente el área 3. El área motora del lenguaje, el área 45. La parte del área auditiva es el área 41 y 42. Y pues ya les había nombrado el área visual primaria. Eso a grandes rasgos. Acá, esta imagen, vuelvo. Frontal, parietal, occipital. Frontal, parietal, occipital, temporal. Esta imagen, aparte de decirnos qué áreas corticales tenemos importantes, nos dice qué conexiones también podemos llegar a encontrar. Y fíjense que del área del lenguaje, del área primaria del lenguaje, tenemos una conexión importante al área, el área primaria no, el área motora del lenguaje tiene una conexión bastante interesante al área sensitiva del lenguaje. Parte del área motora tiene una conexión con el área sensitiva, porque recuerden que la vía que me comunica me dice qué debo mover. Aparte, pues, de todos los intermediarios que tenemos, ¿no? El tálamo, los ganglios basales y, bueno, muchas cositas que ya hemos nombrado anteriormente. Hay un área que no les nombré anteriormente que quiero que la nombremos ahora y es el área premotora, o lo que tiene que ver con la coordinación de los movimientos de nuestros ojos y de la cabeza. ¿Recuerdan cuando les decía que obviamente si estamos hablando de un paciente que no tenga ceguera, ¿no? Que cuando nos tocaban o teníamos una lesión en una mano, nuestra cabeza giraba para ubicar el daño, ubicar, ¿cómo se dice? El estímulo doloroso, de temperatura, el estímulo que queramos, para poder dar una respuesta. Es algo curioso, o curioso no, pues es algo interesante ver que personas con déficit visuales, ya sea con ceguera incompleta o ceguera completa, también tienen ese tipo de movimientos, así no vean, como ese tipo de coordinación para ubicar la lesión. ¿Listo? Bueno, esa área es gigante. Y nos dice cómo debemos coordinar el movimiento de los ojos con la cabecita.
Bueno, estos son los numeritos que a Brodmann se le ocurrió colocar. ¿Sí? Él dijo, vamos a ponerle nombres interesantes donde podamos observar y podamos diferenciar diferentes áreas corticales. Luego se quedó, fue cortico y ya no tenía suficientes números y hay muchas funciones corticales que no están definidas por números, sino pues ya les llamamos por su nombre como tal. Recuerden que todo lo que tiene que ver con el área 10, parte del área 46, hace parte de pensamiento, ¿sí? En general, global. El área 4 es el área motora primaria, el área 3 es el área somatosensorial, no solo somatosensorial, sino que está ahí como mezcladita con el área 1 y con el área 2 y parte del área 5 en adelante, 7 hasta el área 9, hasta el área 5, 6, 5, 7 y parte, aunque es bastante extensa, hace parte de la corteza somatosensorial. Ya les voy a mostrar el homúnculo sensitivo y el homúnculo motor nuevamente. El área 41 y 42, vuelvo y les digo, hace parte de la audición. El área sensitiva de Wernicke y el área motora de Broca, que es como lo principal. Y bueno, en el lóbulo occipital, el área primaria visual, que es la 17, y la secundaria 18 y también parte de la 19. Volvemos aquí. Vamos a hablar de 3 o de 2 cosas específicas, ¿sí? Del homúnculo sensitivo y del homúnculo motor, que ya lo habíamos nombrado, ya lo habíamos visto. Rojo motor, azul sensitivo. Si se fijan, los pies que están hacia la parte de la hoz del cerebro tienen un área muy pequeña, motora, ¿sí? La rodilla, las caderas, pues toda la parte, digamos que del tren inferior, están ubicados como en la parte interna del lóbulo el lóbulo frontal en el área motora, ¿sí? Lo que es el brazo, el codo, el hombro, pues ya va sobresaliendo un poquito más como hacia la parte más externa y de ahí hacia abajo el pulgar, la cara, la lengua, pues se viene ubicando hacia la parte más lateral. Lo que les decía anteriormente, si ustedes se fijan, la mano y el pulgar tienen un área motora importante porque la oposición de las manos y la función que tiene el pulgar es supremamente importante y a pesar de que nosotros lo veamos como tan sencillo porque es algo diario, es lo que nos define como seres humanos, por decirlo de alguna forma. Obviamente los primates y algunos otros animales tienen pulgares que también causan oposición de la mano, pero pues eso nos hace ser de alguna forma un poco más evolucionados, ¿ok? La parte de la cara, pues tiene un área bastante interesante. ¿Por qué? Porque las expresiones faciales nos definen como seres racionales, ¿sí? Que tenemos empatía, que sentimos enojo, que sentimos dolor, que sentimos rabia, solamente con las expresiones faciales, unos más que otros, y se dice pues que las personas que son más empáticas tienen de alguna forma un poco más de expresión facial. Los psicópatas o personas con trastornos de la personalidad como de tipo limítrofe, sociópata, psicópata, sus expresiones faciales son muy planas. Y en los enfermos psiquiátricos, llámese depresión, llámese esquizofrenia, sus expresiones faciales son muy planas también cuando están en estados de crisis. No expresan como tal la alegría o no expresan como tal otro tipo de emociones aprendidas pues que
que te definen como humano, ¿ok? Aunque hay unos estudios interesantes y hay unas cosas súper chéveres acerca de los animales y específicamente de los perros. Y es que esos perros también tienen expresiones faciales de alegría, de enojo. Obviamente, pues uno sabe cuando un perro está enojado y lo quiere morder, pero también, no sé si han notado los que tienen perros y son muy cercanos a los perros, o sea, no solo que el perrito es el perrito normal de la casa que anda por toda la casa, sino cuando tienes una conexión interesante con tu mascota, es la forma en la que mueven las cejas. No sé los que tengan perros si lo han notado, que ellos también expresan a veces sus emociones moviendo las cejitas. Eso es algo que se ha estudiado y dice que es aprendido de sus dueños. La lengua, a pesar de que la lengua es tan pequeña, miren el área tan importante cortical que tiene, porque los movimientos de la lengua son extraordinarios. Además, pues es que la lengua no solamente sirve para hablar o para deglutir, sino ejemplo, en las personas que cantan, esta área está un poquito más extensa porque tienen que hacer movimientos un poco diferentes para poder producir diferentes sonidos. Ahora vamos al área somatosensorial o el área sensitivo. Los genitales tienen un área muy pequeña, pero pues si lo comparamos con el resto del cuerpo, pues es un área bastante pues amplia para un órgano tan pequeño, porque pues todas las sensaciones de los genitales son bastante importantes y además desde el punto de vista evolutivo también tienen implicaciones de placer y muchas otras cosas. El pie tiene un área cortical grande. Y esa área cortical grande es porque los pies nos ayudan a enseñarnos el tipo de posición en el que estamos y el que debemos mantenernos. Por eso es que no debemos desperdiciar esa área y cuando los niños empiezan a caminar, de entrada no debemos ponerles zapatos. Los niños deben caminar sobre arena, sobre superficies planas, sobre superficies rugosas, porque les va a ayudar a tener un mejor control de su movimiento y a saber diferenciar las superficies y aparte de eso, pues les va a ayudar a tener un control somatosensorial y propioceptivo mucho más interesante. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta. Señora. En la parte de la, aquí que usted dijo los genitales y lo que tiene que ver con las piernas, aquí se observa en la parte, en la región frontal, pero sería, bueno, en lo que yo, todo lo que No, yo esto leí. es parietal. Ah, es que como Estamos dice hablando paracentral, en el lóbulo paracentral. Postcentral. Giro postcentral. No, entonces, sí, Giro es que mi pregunta era que ya me estaba confundiendo porque iba a decir como que... No, si yo les hablo de motor frontal, si les hablo de sensitivo parietal. Lo que pasa es que acá los ponen enfrente, pues para hacer la comparación, pero no nos confundamos. Nunca vamos a decir que lo sensitivo está en el frontal. ¿Listo? Bueno. Miren la cabeza. Miren la cabeza. La cabeza tiene un área muy pequeña, pues toda el área sensitiva, pero miren la cara, toda la área sensitiva que tiene. La lengua, todo lo que tiene que ver con la fonación, la apraxia, ¿sí? Miren el pulgar, lo importante que son los dedos desde el punto de vista sensitivo, porque es que nuestras manos es de alguna forma el área que tenemos para poder tener un contacto o hacer contacto con otros seres humanos. No sé si lo han notado que los seres humanos intentamos tocarnos. Además, hasta para conocernos nos damos la mano.
ese tipo de contacto es importante porque nos ayuda primero a interactuar con otros seres humanos, porque pues somos seres sociales, a pesar de que ustedes están criados en medio de la virtualidad y a la mayoría no les gusta salir de sus casas, pero somos seres sociales, necesitamos contacto humano para poder vivir en sociedad. Entonces las manos son súper importantes y desde el punto de vista evolutivo, hablemoslo desde los bebés, pues los bebés siempre están mirando sus manos, tocando sus dedos, explorando el mundo con sus manos. ¿Y con qué más exploran los niños el mundo? Con la boca. Todo lo prueban, todo lo quieren saborear, todo lo quieren tocar, todo lo quieren lamer. Y eso es porque pues están desarrollando su corteza y su corteza es extremadamente, tanto la gustativa como la de sus manos, pues es grande. Entonces hay que se llenen de experiencias para que puedan tener un mejor desarrollo. Esos niños que convivimos mucho, de no ensuciarse, de no revolcarse en el piso, de no tocar muchas cosas, pues es que tienen bastantes complicaciones a largo plazo para mezclarse en su entorno. ¿Listo? Además son niños que obviamente se enferman mucho más. Pues no vamos a dejar que nuestros hijos coman popó, ¿no? Obviamente. Pero pues si las superficies están limpias, sí pueden probarlas y tocarlas. Porque es evolutivo, o sea, nadie les dice, no, nadie les dice como de que, hey, coge tal cosita y métetela en la boca, no. O sea, es que ellos lo hacen por instinto. Y es porque su corteza de alguna forma les obliga a experimentar. ¿Ok? Bueno, chicos, ¿preguntas hasta acá? Profe, ¿se puede desarrollar el área de gusto? O sea, para, así como se dijo de los catadores, es que pues ellos lo desarrollan más, pero uno mismo puede desarrollarlo de alguna manera. Sí. ¿Cómo pasa? Sí, claro, pues teniendo muchas experiencias quimioreceptoras, sí, haciendo que tengamos muchas experiencias en la lengua. No es que, pues si ya tienes 30 años, luego más adelante te vayas a convertir en catador. Puede ser, pero pues digamos que los cerebros inmaduros es mucho más fácil entrenarlos para algo que los cerebros ya un poco maduros. No es imposible, obviamente. Hay personas que desarrollan capacidades matemáticas ya siendo adultos y no solo niños. Pues todo es cuestión de entrenamiento. Entre más entrenes un área del cerebro, pues más especializada va a ser esa área cerebral. Entre más ustedes entrenen su hipocampo para memorizar cosas y para ejercer algún tipo de control sobre algunas otras, pues van a ser mucho más expertos en muchas más cosas. Pero lo que les decía, ustedes tienen que mirar qué tipo de inteligencia tienen, ¿sí? Porque hay personas como yo que somos supremamente torpes con las manos y las manualidades, entonces pues yo no voy a ser cirujana, porque es que mi coordinación mano-ojo no da para ser cirujana, pero yo sé que tengo muy buena memoria, entonces uso mi conocimiento sabiendo que puedo almacenar mucho conocimiento en mi cerebro que fácil y rápidamente puedo usarlo. ¿Sí? Que me preguntan algo y yo ya tengo palabras claves en mi cabeza con las que me he ido entrenando por muchos años y digo, es esto, esta es la respuesta, esto no sé qué o por lo menos sé dónde buscarlo. Entonces, debemos saber qué tipo de inteligencia somos, si somos más visuales, si somos más táctiles, si tenemos muy buena memoria, si somos muy buenos con los números, o sea, debemos saber qué tipo de inteligencia tenemos para poder desarrollarla mucho más. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Dependiendo de lo que ustedes se quieran entrenar, pues lo van a lograr. Así de sencillo. Entre más entrenen su cerebro, pues más desarrollan las capacidades. Y lo más importante que es que entre más estudiemos, más leamos, más aprendemos, pues menos riesgos vamos a tener de demencia. Y si nos da demencia, pues no nos va a dar tan grave. Sí, porque pues serían muchos más archivos por borrar.
Sí, suena chistoso, pero si mi cerebro tiene muy poquita información y me da demencia, pues toda la información va a ir desapareciendo súper rápido. ¿Sí? Pero si mi cerebro tiene mucha información y lo he desarrollado y lo he entrenado para aprender, para memorizar, para ejecutar muchas cosas, pues va a ser mucho más difícil que cuando me dé Alzheimer o me dé demencia, pues se me borra el disco duro muy fácilmente. ¿Ok? Por eso es que es importante jugar ajedrez, por eso es que es importante tener juegos de mesa, por eso es que es importante ejercitar la memoria. Si no ejercitamos memoria, pues simplemente vamos a hacer un cerebro contenido en una bóveda craneal que pesa kilo y medio y ya, nada más. El cerebro se nos dio por una sencilla razón y es para usarlo. Por eso, chicos, yo no estoy en contra de la tecnología. Sí, si ustedes me preguntan, mi celular tiene muchas aplicaciones, tiene muchas escalas que es difícil de memorizarlas, ¿sí? O sea, yo no les voy a decir, hombre, apréndanse la escala del Glasgow o apréndanse, bueno, el Glasgow es cortico porque tiene apenas 6, tiene 15 puntos. 15 puntos son fáciles de aprender. Profe, creo que tapó el micrófono. No lo bloqueé. No les voy a decir apréndanse la escala de NIS, que son más de 25 puntos. Hombre, usen el celular. Para eso existe la tecnología. No debemos ser enemigos de la tecnología, pero chicos, no basen su vida en la tecnología, porque estamos cometiendo un error gravísimo. ¿Sí? Cuando ustedes se basan mucho en la tecnología y se olvidan de que los libros existen, ¿sí? De que pueden olerlos, de que pueden tocarlos, de que pueden subrayarlos, de que pueden escribir, pues el cerebro de alguna forma también va adaptándose a ese medio y ese medio perezoso, ¿sí? Ese medio en el que no usamos la memoria, sino de, me hacen una pregunta y yo la tengo como que por acá apuntada y buscamos los apuntes. No, usemos la memoria. Si ustedes no usan la memoria, pues es que no van a llegar a ningún lado, o sea, en su cabeza van a tener, digamos, algún conocimiento un poco vacío. ¿Listo? Bueno, preguntas. Lo que les digo, no es que ahora vayan a decir, la profesora está en contra de la tecnología. No, pero memoricen. Es que son cosas tan importantes como de que no se deben aprender. Lo que pasó ahorita con la vía piramidal, que realmente me causó shock emocional que no se la supieran, y es que, hombre, ustedes no me tenían ni siquiera que decir el neurotransmisor y de dónde a dónde iba y cuántas dendritas tenía la neurona, pero la vía, porque la van a usar toda la vida. Y pues hay dos posibilidades, que terminando esta cátedra me odien, algunos ya no lo hacen, creo que sí, o que por lo menos recuerden y digan, hombre, la profesora me lo enseñó. Me lo enseñó y no me lo sé como tal, pero creo que más o menos es así. Vuelvo y lo leo y ya refuerzo nuevamente ese conocimiento. Pero si dejamos todo al celular, a la tablet, al computador, van a tener serios problemas. Porque cuando ustedes están en la práctica clínica, cuando tienen el paciente enfrente de ustedes, hombre, si tienen tiempo de buscar en el celular, pero si es algo urgente, ustedes deben saber cómo actuar, ¿sí? Resolver la urgencia y luego sentarse y pensar y decir, ok, mi siguiente paso va a ser el siguiente, pero pues estemos seguros, busquemos, leamos, comparemos. Si yo no estoy seguro de qué medicamento es mejor para mi paciente, por lo menos sé qué medicamentos usar. Y digo, ok, me voy a sentar y voy a mirar ese estudio, cuál me recomienda, este estudio, cuál me recomienda y hagamos. ¿Listo? Pero pues su principal herramienta se llama cerebro, se llama corteza y hay que usarla. ¿Listo? Nos vemos dentro de 8 días, chicos. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Luego, profe.
Hasta luego. Buenas noches. Luego, buenas noches.